Manual del uso de AutoCAD. Abriendo AutoCAD por primera vez. El primer paso sería abrir el programa. Luego verificamos que el programa esté registrado con nuestro correo institucional. Seguido de eso, abrimos un nuevo drawing para poder empezar a dibujar. Para esto presionamos en New. Ahora vamos a aprender a hacer un cambio de color. Para ello, vamos al icono de AutoCAD y presionamos en Options. Al hacer esto, nos aparecerá esta ventana, donde en el apartado de Draftings presionamos la opción Colors, en la cual podemos modificar el color del fondo, del cursor y muchas más opciones. Una vez que tengamos ya nuestros colores de preferencia, damos en la opción Aplicar y Cerrar. Ahora, ¿cómo escoger la unidad de medida? Para esto debemos escribir el comando units y nos aparecerá esta ventana. En esta parte podemos cambiar la precisión, o sea, la cantidad de decimales que queremos que nos aparezca, y la unidad de escala, que puede ser metros, yardas, pulgadas, etc. Ahora, existen dos tipos de selección en AutoCAD. La primera forma es si seleccionamos arrastrando desde la derecha hacia la izquierda, todo lo que toque el recuadro se seleccionará. Mientras que en la segunda forma, si seleccionamos desde la izquierda a la derecha, debemos procurar que el recuadro toque por completo el dibujo para seleccionarlo. El comando Snap es útil para que el cursor nos pueda marcar ya sea el centro, el inicio, la tangente, el final de una línea, etc. Grids Mode y Snap Mode. El Grids Mode son las cuadrículas que nos aparece en el fondo de nuestro drawing, mientras que el Snap Mode es una particularidad que hace que el puntero vaya avanzando de punto en punto. Ahora, conociendo la barra de herramientas. Con las herramientas de Line, Polyline, Circle y Arc podemos empezar a trabajar. Pero debemos tener en cuenta que con Line podemos crear diferentes figuras donde las líneas actuarán de forma individual, mientras que con Polyline creamos líneas en grupo. Es decir, que si seleccionamos una parte, se seleccionará todo el dibujo. Con Circle tenemos diferentes formas de dibujar un círculo. Primero, dando un centro y luego designando un radio. Segundo, designando el centro y dando un diámetro con 2 puntos, con 3 puntos, con 2 tangentes y luego dando el radio, con 3 tangentes. De igual forma, con arc podemos crear arcos de diferentes modos, ya sea con 3 puntos, con Star Center and, con el Star Center Angle, el comienzo, centro y una longitud o el largo, el inicio, final y un ángulo, el inicio, final y una dirección, el inicio, centro y un radio, el centro, el inicio y el final, el centro, inicio y un ángulo, el centro, el inicio y una distancia o el largo y la forma continua. Tenemos el comando Move, el cual permite mover un dibujo de un lado a otro. Comando Trim. Este comando nos permite recortar las partes de las líneas que tengan un cruce con alguna otra línea. En caso no tenga, no se podrá realizar el corte. Comando Fillet. Este comando nos permite crear curvas entre dos líneas. Para esto debemos designarle un radio. Debemos tener en cuenta que las líneas deben estar creadas con Polyline para un mejor desenvolvimiento del comando. Comando Chamfer. Es parecido al comando Fillet, pero en vez de crear arcos, crea líneas en diagonal. Esta herramienta nos permite crear una línea con un ángulo que alcanza 2 puntos. Podemos designarlo de acuerdo a la distancia entre las dos líneas. De igual forma, se recomienda usar el comando Polyline.
Comando rectángulo nos permite crear ya sea un cuadrado o un rectángulo, donde designaremos primero una medida en el eje X y luego presionando la tecla Tab nos permite designar la medida en el eje Y. Comando polígono. Este comando tiene dos formas, uno que es inscrito en el círculo y el otro que es circunscrito en el círculo. Comando hatch. Este comando nos permite rellenar de algún dibujo, teniendo en cuenta que en su barra de trabajo podemos seleccionar el tipo de patrón, cambiar el tamaño del patrón, permite editar la transparencia y cambiar el ángulo de orientación. Se recomienda seleccionar el comando desde la barra de herramientas. Comando gradient, al igual que el comando hatch, nos permite rellenar, pero con la particularidad de que en vez de ser patrones, se rellena con colores. En su barra de trabajo nos permite seleccionar el tipo de patrón, seleccionar el primer y segundo color, la transparencia y el ángulo de orientación. De igual forma, se recomienda seleccionar el comando desde la barra de herramientas. Comando rotate. Como su mismo nombre lo dice, permite rotar un dibujo. Comando copy. Este comando nos permite copiar los dibujos de un lugar a otro. Comando mirror. Este comando funciona como un espejo y nos da la opción de copiar el objeto o copiar y reflejar el objeto. Comando scale. Este comando nos permite escalar los dibujos. Para esto seleccionamos el dibujo y seguido de eso escribimos el número por el cual deseamos que se multiplique. Comando Polar Array. Para esto primero debemos seleccionar el dibujo que deseamos que se multiplique, luego se selecciona un centro que va a funcionar como el núcleo de todo el dibujo y en su apartado nos permite modificar la cantidad de ítems que van a girar alrededor del núcleo y el grado en el que estarán presentes los ítems. Comando Rectangular Array. Este comando permite crear una matriz donde podemos especificar la distancia entre filas y columnas, así como su número. En su apartado nos permite modificar el número de columnas, la distancia entre las columnas, el número de filas y la distancia entre filas. Comando Explode. Este comando permite dividir los dibujos en líneas, útil para cuando tenemos bloques. Comando Offset. Dicho comando permite crear copias con la particularidad de que podemos dar una distancia a la cual queremos que se cree la copia, teniendo en cuenta la posición inicial del dibujo inicial. Comando Text. Tiene dos formas de ser usado. La primera forma nos permite crear un recuadro en el cual escribiremos el texto deseado. En la segunda forma, primero daremos el tamaño a la letra y seguido el ángulo de inclinación. Comando Table, útil para crear tablas en AutoCAD. En su apartado nos permite modificar el número de columnas y el número de filas. Comando Letter.
Es muy útil para mencionar alguna propiedad de algún objeto o dibujo. Comando Calculator. Este comando nos permite insertar una calculadora dentro de AutoCAD para realizar nuestros cálculos. Comando Measure. Este comando permite saber las medidas de las figuras que seleccionemos sin la necesidad de acotarlas. Cada uno de estos apartados nos permite tener diferentes medidas. Podemos medir líneas, ángulos, distancias, solo acercando el puntero al objeto. Permite medir distancias, radios, ángulos, áreas y volúmenes. Comando Paste. Este comando permite copiar y pegar un objeto, ya sea utilizando la combinación de teclas Control C más Control V o desde el apartado de la barra de herramientas. Y tiene las siguientes variaciones: pegar, pegar como bloque, pegar como hipervínculo, pegar en otra hoja pero teniendo en cuenta las mismas coordenadas, y un pegado especial. El comando List permite obtener el perímetro y área de figuras extensas o irregulares. Ahora, ¿cómo crear capas en AutoCAD? Primero debemos seleccionar Layer Properties en la barra de herramientas o escribir el comando Layers. Seguido de esto seleccionamos New Layers o la combinación de teclas Alt más N. Designamos un nombre al nuevo layer, así como el color y el tipo de línea que deseemos que aparezcan en esa capa. Algo que tenemos que tener en cuenta es que podemos apagar las capas que queramos, lo que hará desaparecer los dibujos en dicha capa. De igual forma podemos congelar las capas, esto solo en caso de que ya no vayamos a utilizar esa capa. Así también se puede bloquear una capa, lo que impedirá la interacción con todo lo dibujado en esa capa. ¿Cómo crear nuestro propio estilo de cotas? Primer paso, escribimos el comando dimstyle, seguido de eso seleccionamos New para crear un nuevo estilo, le colocamos un nombre y seleccionamos Continuar. En el apartado de Lines podemos modificar lo siguiente de acuerdo a nuestra necesidad, teniendo en cuenta que tenemos tanto líneas de dimensión como líneas de extensión. En las líneas de dimensión podemos modificar el color de línea, el estilo de la línea, el grosor de la línea, y en el apartado de líneas de extensión podemos modificar el color de la línea, el estilo de línea 1 y 2, el grosor de la línea. Asimismo, podemos reprimir las líneas externas 1 y 2 en caso de que queramos que estas no aparezcan. También podemos modificar la longitud de las líneas de dimensión en adelante o la longitud del desplazamiento desde el origen. En el apartado de Symbols and Arrow podemos modificar lo siguiente: el estilo de la primera y segunda punta de flecha, el tamaño de la flecha, el marcador del tipo de marca de centro que deseemos, el tamaño del corte, el símbolo de longitud del arco, y en el apartado de text nos permite modificar el estilo de texto, el color de texto, el color de relleno de texto, el tamaño del texto, la ubicación del texto en vertical o en horizontal, la dirección del texto, y escogemos el tipo de alineación del texto que deseamos. Como un extra, en la ventana de Primary Units podemos modificar el formato de unidad y la precisión, es decir, la cantidad de decimales que deseamos que aparezcan en nuestras cotas. Para finalizar, damos en OK para cerrar las ventanas, luego seleccionamos el nombre de nuestra cota y presionamos en Set Color, que sirve para definirla como el estilo de cota actual, y finalmente damos en Close. Como un extra, en el apartado de Annotate o cotas podemos encontrar los diferentes estilos de cotas que podemos utilizar. Nos permite acotar líneas en horizontal o vertical, líneas en diagonal, acotar los ángulos, la longitud de arco, el radio y el diámetro. Algunos comandos adicionales. Vendría a ser el QDIM, el cual permite seleccionar varios objetos y acotarlos con mayor rapidez. El comando mline, el cual nos sirve para crear muros. Luego de escribir el comando, escogemos Scale y seguido de eso seleccionamos el grosor de nuestro muro. Tenemos el comando Align, el cual permite alinear y escalar objetos designados solo dirigiendo los puntos del objeto a alinear.
Alguna combinación de teclas útiles. Control 0 permite poner en modo pantalla completa todo el AutoCAD. Control 1 muestra la pantalla de propiedades. Control 3 muestra la ventana de herramientas. Control A selecciona todos los objetos del dibujo. Control Z deshace o retrocede una acción. Control Y rehace la acción, es decir, es lo contrario de Control Z. Control S permite guardar nuestro trabajo. Y Escape cancela el comando que estamos usando. Empezando en AutoCAD 3D. ¿Cómo acceder al 3D en AutoCAD? Nos dirigimos a la parte inferior derecha y damos clic en esta pequeña ruedita. Y seguido de eso, seleccionamos la opción 3D Basic y veremos cómo nuestra barra de herramientas cambia. ¿Cómo dividir pantallas en AutoCAD? Escribimos el comando Viewports y luego seleccionamos la forma en la que queremos que nuestra pantalla sea dividida. Debemos tener en cuenta que cada recuadro lo podemos configurar para que sea nuestra vista 3D o 2D. Algo que se debe tener en cuenta es que en cada una de las ventanas podemos cambiar la forma que queremos que se vea nuestro dibujo, ya sea en forma básica, realística, en X-ray, etc. Algunos comandos del 3D. El comando extrude permite dar volumen o altura a los dibujos. Para esto debemos escribir el comando, seleccionamos el dibujo y movemos hacia arriba o hacia abajo o podemos designar la altura que deseemos que tenga. Comando 3D Poly. Este comando es útil para dibujar líneas en 3 dimensiones, es decir, en el 3D. Comando ID. El comando nos permite ubicar un punto seleccionado y ver en qué coordenadas se ubica. Comando MazeProt. Este comando permite saber cuál es el volumen y la masa del sólido tridimensional. Comando Pedit. Sirve para convertir un conjunto de líneas en una polilínea. Para esto debemos escribir el comando, seguido de eso escribimos la letra M, luego seleccionamos las líneas o grupo de líneas y seguido damos en Join y luego Enter 2 veces. Comando Revolve. Permite crear un sólido en 3D. Para esto se debe tener en cuenta que el dibujo debe ser una polilínea. Para ejecutar el comando debemos seleccionar el dibujo, luego designamos un punto inicial y un punto final, para luego escribir el ángulo.